En este sentido de que cada semana una unidad o un departamento del GAD municipal está explicando sus roles, sus funciones, nos ha tocado el turno a la Dirección de Desarrollo Social. En efecto, desde que la Constitución del 2008 entró en vigencia, se declara como uno de los deberes primordiales del Estado la garantía efectiva de los derechos de todas las personas en el Ecuador. Y entendiendo el Estado no como el gobierno central que está en Quito, sino como todas las unidades administrativas que vienen desde el gobierno central, los gobiernos provinciales, municipales y hasta los gobiernos parroquiales. Todos somos el Estado y por tanto nuestra obligación es contribuir a la garantía efectiva de los derechos de todas las personas. Y esto lo manifiesta la Constitución en el artículo 3. Sin embargo, en el artículo 35 hace mención a unos grupos que deben ser atendidos con mayor prioridad. En este grupo están los niños, las niñas, los adolescentes, las mujeres embarazadas, las personas privadas de libertad, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, las personas que sufren enfermedades catastróficas y de alta complejidad, las personas víctimas de violencia sexual y violencia intrafamiliar y las que sufren extrema pobreza. Es decir, es un grupo amplio que debe ser atendido, debe ser mirado con máxima prioridad en todas las direcciones del Estado, en este caso el GAD municipal. Asimismo, la Constitución, el COTAD y el Código de Planificación y Finanzas Públicas señalan que los presupuestos de las entidades no se aprobarán, en el caso de los gobiernos autónomos, no se aprobarán si al menos el 10% de esos recursos, de los ingresos no tributarios, dice, no se destinan a la atención de estos grupos. En este sentido, cabe indicar que la administración actual del doctor Julio Cruz Ponce está invirtiendo sobre el 14% en grupos de atención prioritaria. Este presupuesto nos permite atender, como ustedes conocen, el proyecto de adultos mayores, el proyecto de discapacidades, el proyecto de Centro Infantil del Buen Vivir, donde invertimos solamente en esos 3 proyectos alrededor de $140.000. De igual manera, parte de este sistema de protección es el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, que está vigente en nuestro cantón, así como la Junta Cantonal de Protección de Derechos. La Junta es un organismo administrativo, operativo, que se encarga de restituir los derechos vulnerados o evitar que se conculquen esos derechos cuando hay alguna amenaza, a través de medidas administrativas de protección. Y en ese sentido hay una coordinación directa con el juzgado, quienes, además de las medidas administrativas, tienen la capacidad de dictar las medidas judiciales. Es un ejemplo lo que sucede en días anteriores, ¿no es cierto?, cuando 2 adolescentes son sorprendidos dañando la propiedad pública con grafitis, ¿no es cierto?, pintando. Entonces ahí cabe una acción de la Junta en coordinación con el juzgado para dictar medidas de protección tal como se lo ha hecho. Entonces ellos ya tienen que restituir los daños que han causado al bien público y además tienen que hacer trabajo comunitario para compensar esos daños. Entonces todo eso se enmarca en el tema de las tareas de la Junta. Asimismo, la inversión en estos 2 organismos supera los $50.000, entonces vamos sumando a todo lo que es la Dirección de Desarrollo Social. Otro proyecto emblemático de esta administración es el subsidio al transporte escolar. Con estas definiciones que ha hecho el Ministerio de Educación de instituir unidades educativas que abarquen a escuelitas que antes estaban dispersas con pocos estudiantes, ha habido una concentración de estas unidades educativas que hablan de un radio de 10 kilómetros. Sin embargo, las distancias y la dispersión de nuestras comunidades habría causado que muchos niñas y niños se queden sin educación por la dificultad de movilizarse desde sus comunidades hacia las unidades educativas. Caso concreto, las comunidades altas de la parroquia de San Blas, ¿no es cierto?, El Tablón, Santa Cecilia, Pisangacho y en el caso de Cahuasquí, La Florida y Pugarán. Entonces el GAD municipal está financiando un sistema de transporte escolar, asimismo en coordinación con la Junta Cantonal de Protección de Derechos, y se está atendiendo alrededor de 130 niños y niñas en edad escolar, es decir, hasta los 12 años. De igual manera, mantenemos un servicio de fisioterapia. Ustedes conocen la unidad médica, la unidad operativa de salud no cuenta con fisioterapista. Nosotros realizamos una labor complementaria al trabajo que ellos hacen.
manteniendo una fisioterapista que trabaja en la ex escuela Eugenio Espejo. Esta fisioterapista está atendiendo alrededor de 200 casos, porque como ustedes conocen, la fisioterapia no es tema de una sola consulta, sino de consultas recurrentes, de tratamientos que a veces son largos e incluso tenemos casos de tratamientos permanentes. Para terminar, quisiera decirles a ustedes que esta tarea de atender a los niños, a las niñas, a las personas en extrema pobreza, a los adultos mayores, siempre fue visto como un tema de beneficencia, como un tema de caridad. Entonces, anteriormente los alcaldes no se ocupaban de esto, los alcaldes se ocupaban de las cosas importantes, del alcantarillado, de los bordillos, de las aceras, es decir, de la piedra, del cemento. En esta administración, el doctor Julio Cruz realmente ha dado muestras de que está enfocado, está centrado en el desarrollo humano, en el desarrollo de las personas y principalmente de estos grupos de atención prioritaria. Por lo que quiero, para despedirme, pedir un fuerte aplauso a esta administración del doctor Julio Cruz Ponce en el apoyo a los grupos de atención prioritaria. Muchas gracias.